Hola, muy buenas tardes querido público. Soy Evelyn Michelle Mendoza Soriano, conductora de este programa. Hoy es 8 de noviembre del 2021 y les damos la bienvenida a Radio Educación. En unos minutos hablaremos sobre algunos temas relacionados a la historia de los primeros años del siglo XX. Recibamos el saludo de la docente media superior Edith Mendoza Soriano, que nos platicará un poco acerca de este tema y de esta materia. Hola, buenas tardes. Soy Edith Mendoza Soriano, docente media superior. Actualmente doy clases en primero, tercero y quinto semestre de la materia de historia. Me invitaron a este programa para hablarles algunos temas relacionados a los primeros años del siglo XX. Empezaremos hablando de la Primera Guerra Mundial, uno de mis temas favoritos. La Primera Guerra Mundial marcó el primer conflicto internacional del siglo XX, centrado en Europa, que empezó en el año 28 de julio de 1914, con la declaración de guerra del Imperio Austrohúngaro o Serbia, donde fueron asesinados el archiduque Francisco Fernando y su esposa. A partir de ese momento, se enfrentaron dos alianzas internacionales, la Triple Alianza, compuesta por el Imperio Alemán y Austrohúngaro. Sus consecuencias sociales fueron la incorporación de la mujer al sistema productivo. Durante el conflicto, rompió el monopolio que hasta entonces había ejercido en los hombres, alterando con ello las esquinas tradicionales del desarrollo del capitalismo. En las consecuencias políticas fueron cuando al finalizar la guerra dejaron de existir cuatro grandes imperios: el Imperio Alemán, el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Las consecuencias económicas fueron la destrucción material en el suelo europeo, fue brutal en ciudades, campos, fábricas, infraestructuras. En la reconstrucción de Europa iba a ser exigente y difícil para las economías debilitadas por el conflicto. Se emitió más la moneda y el aumento de deuda pública. Sobre las consecuencias culturales no hay muchas, sin embargo, la guerra significó que cada nación resignificara sus valores culturales a través de la música, la literatura y el arte, dando mayor peso a aquellas piezas que exaltaron la nacionalidad y excluyeron a denigrar al enemigo. Cabe comentar que la Primera Guerra Mundial nos dejó avances tecnológicos y científicos que actualmente podemos observar, como el tanque de guerra, simulador de vuelo, ambulancias, vacunas, transfusión de sangre, dirigibles, entre otras. Eso me recuerda a la Gran Depresión del 29 de octubre de 1929, que fue una crisis económica en los Estados Unidos y se prolongó por aproximadamente una década. Esta crisis económica afectó a la mayoría de los países del mundo, desde los más industrializados hasta los más pobres, y se convirtió en el periodo de recesión económica más severa del siglo XX. La Gran Depresión fue una etapa que tuvo muchas consecuencias mundiales, como la caída de precios, circulación monetaria, la actividad económica se frena, aumento de desigualdad, cierre de fábricas, quiebre del sistema bancario, desempleo, entre otras. La bolsa de Nueva York se hundió y dio paso a la Gran Depresión, una crisis económica que se extendió por el mundo debido a la dependencia del dinero estadounidense. Ahora hablaremos un poco del interregno. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el interregno? Es conocido como el periodo de entreguerras del siglo XX, que va de 1918 a 1939. Este periodo se vio caracterizado por la crisis de la democracia liberales y el ascenso de los fascismos y los regímenes autoritarios, así como el auge de los movimientos obreros de inspiraciones socialistas o comunista, que se inspiraban en el triunfo bolchevique de la Revolución Rusa. Este tiempo transcurrió entre el fin de la Primera Guerra Mundial de 1918 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial de 1939. Se produjeron cambios en las sociedades occidentales y apareció una cultura de masas basadas
en la difusión masiva de la imagen y en la palabra, que también modificó las formas de pensamiento y la expansión de la clase media. En el contenido artístico y cultural del periodo de entreguerras son la literatura, la música, la escultura, el cine, la pintura y la arquitectura. En la literatura estuvo marcada en toda Europa por el deseo de la renovación de los distintos géneros literarios. Poesía se caracteriza por la búsqueda de perfección. Novela se caracteriza por el lirismo descriptivo y los paisajes ensayísticos. Autores: descriptor de la realidad desde el punto de vista distinto. Ensayo: resumen de ideas como debería de ser la literatura. Música: referencia a algunos de los materiales primas fundamentales de los ecosistemas sonoros urbanos del periodo de entreguerras: maquinismo, primitismo, jazz, futurismo y ruidismo. Escultura: simplificaron al máximo las formas y desaparecieron los rasgos diferentes del objeto representado. Se utilizan nuevos materiales: hierro, cristal, madera, cartón, etc. El cine: forma de expresión artística, como Luces de la ciudad, Tiempos modernos, El gran dictador, etc. Pintura: forma satírica y agresiva, diferentes aspectos de la sociedad de su época. Surgió antes de la Primera Guerra Mundial, pero después contenida adquirió un gran desarrollo. Fotografía: el surrealismo en plena irrupción de los sueños, que se desembocó en la creación de fotografías, rompiendo con el realismo fotográfico propio. La arquitectura desarrolló el funcionalismo, donde la utilidad se impuso a la estética, decoración y el predominio de las superficies planas y las formas geométricas. Después de hablar todos estos temas, que fue la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales, también hablamos un poco de la Gran Depresión de 1929 y del periodo de entreguerras. Le cedo el control a la conductora de este programa, Evelyn Michelle Mendoza Soriano. Con esto me despido de este programa y nos veremos hasta la próxima. Muchas gracias, señorita Edith Mendoza Soriano. Bueno, chicos, con esto nos despedimos de este programa y recuerden, la educación no es la preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma.